Hola, soy Elizabeth Jones de Elizabeth Jones CIM, Counseling y Mentoring. Y hoy vamos a trabajar sobre las emociones y cómo influyen directamente en nuestra salud, teniendo en cuenta qué ejercicios podemos realizar de ahora en adelante para mejorar este aspecto de nuestra vida. Hoy trabajaremos con varios materiales y uno de ellos es el Manual de Inteligencia Emocional Práctica de Patty Wilensky, en especial con el apartado de las emociones. Hay una frase muy interesante que se menciona en este manual y quiero compartirla con vos ahora. Mis emociones pueden ser provocadas por un estímulo externo, pero siguen siendo mías. Adecuadas o inadecuadas, útiles o descabelladas, son mías. No puedo extirparlas como un tumor indeseable, narcotizarlas ni reprimirlas. Más vale que las conozca y me entere de dónde vienen y para qué existen. Vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de la alegría. La alegría es una emoción agradable, es lo que solemos sentir cuando logramos algo que esperábamos o algo que nos sorprende. Te hace sentir expansivo, a veces lleno, a veces flotando. Ante la alegría también hay una pregunta clave que es más fácil de responder. ¿Qué he logrado? Vamos a la otra punta, la tristeza. Es lo que sentimos cuando perdemos algo. Te hace sentir vacío, sin fuerzas, hundido. Por lo tanto, cuando nos sentimos tristes, cabe preguntarnos, ¿qué he perdido? Esta pregunta será la clave para comprender la información que trae esa tristeza. El enojo es lo que sentimos al percibir peligro, un ataque que nos hace poner en guardia, necesidad de defendernos y si es necesario atacar. ¿Cuál sería la pregunta clave? ¿Qué me ataca? ¿Qué está en riesgo? Y después vamos al miedo. Es una emoción que o bien nos detiene o bien da ganas de correr a esconderse. El miedo es lo que sentimos cuando el enemigo es más grande que nosotros. Y la pregunta clave en este caso sería, ¿qué es más grande que yo? ¿Qué es lo que no puedo enfrentar? Cada una de estas emociones tiene varias formas de manifestarse. Por ejemplo, la tristeza contiene dentro de ella misma la desilusión, nostalgia, agobio y otras cosas más. Hay otras emociones que son intermedias entre estas, las que mencionamos al principio. Por ejemplo, la frustración es la mezcla de enojo con tristeza. La ansiedad es una mezcla de alegría con miedo. Y la vergüenza es una mezcla de tristeza con miedo. Las emociones, ya sean buenas o malas, son todas adecuadas y necesarias. El enojo, la tristeza y el miedo no son emociones negativas en sí y no se sienten negativas cuando se les permite su expresión natural. Sucede que estamos habituados a reprimirlas porque nos resultan desagradables. Una vez que hemos podido extraer información de esa emoción, le permitimos fluir. Entonces, por eso no es una mala emoción, es necesaria. Es el bloqueo de la energía que tiene esa emoción la que resulta negativa. Mirándolo con el pensamiento reversible, cada emoción contiene una dualidad. La característica doble proviene de buscar el talento que corresponde a cada emoción. Por ejemplo, el enojo implica valor, el miedo implica precaución, la tristeza implica aceptación y la alegría implica despreocupación. Ojo, el enojo, el miedo y la tristeza son considerados negativos en la vida social. Todas las emociones son saludables. Cuando dejan de ser breves e intensas, al llevarlas al extremo, ahí es cuando dejan de ser saludables. La tristeza se convierte en depresión, el enojo en resentimiento y a veces venganza, y el miedo en fobia y la alegría en una manía o negación. La emoción, es importante tener en cuenta, contiene energía. Hay que fijarse que, por ejemplo, tanto la alegría como el enojo son emociones hacia afuera, te ponen potente, mientras que la tristeza y el miedo son hacia adentro, te sientes con pocas opciones y pocos recursos. Las emociones, resume Patty, dice que pueden ser vividas como bestias salvajes. El objetivo es que te logres subir a la bestia y conducirla, llevarla hacia donde deseas, o sea, conducir la emoción. El objetivo no es encerrar la bestia en el establo para que no te asuste, o sea, reprimir la emoción como solemos hacer. ¿Por qué? Porque como dice el sabio refrán, las emociones pueden ser tus peores sirvientes o los peores tiranos.
Si sientes que el caballo te domina a ti y te lleva a donde quiere, es hora de empezar a aprender de las emociones. Aceptar las emociones y que las emociones existen y son una información valiosa sobre lo que me está pasando. También hay que darse cuenta que es necesario reconocerlas en el momento que suceden para lograr conducirlas, encaminarlas, integrarlas a tu vida y que resulten una posibilidad de crecimiento. Esto lo hablamos mucho con el tema de la salud. Cuando tenemos una enfermedad o hay algo que nos está sucediendo, el ignorarlo no lo soluciona, al contrario, lo puede agravar. Lo mismo pasa con las emociones. Entonces, ahí vamos al tema. ¿Qué pasa con las emociones y nuestra salud? ¿Cómo es que nos afectan? Vamos a verlo. Hay una relación directa e intensa entre las emociones, los órganos y los síntomas que podemos experimentar. Cuando mantenemos un pensamiento negativo en la cabeza durante un minuto, el sistema inmunológico queda durante aproximadamente 5 horas en situación delicada, por lo que si estos pensamientos o emociones negativas o desagradables, como se suele llamar, porque no son negativas, son desagradables, se mantienen en el tiempo, y si se mantienen estaremos más predispuestos a contraer enfermedades por la debilidad del sistema inmunológico que nos está protegiendo y que no puede protegernos por ese motivo. Situaciones estresantes durante mucho tiempo hacen que se lesionen neuronas cerebrales responsables del aprendizaje y a su vez el cerebro sufre alteraciones que producen modificaciones en el sistema hormonal y las consecuencias que esto tiene en los diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ejemplo, la tiroides. Las emociones negativas o desagradables destruyen y las positivas o agradables lo contrario, tienen la capacidad de curar y hacernos felices. Tenemos que aprender a vivir con todas nuestras emociones, buenas o malas, desagradables o agradables, y saberlas controlar, gestionar y comprender aunque no las exterioricemos. Debemos saber que pueden indicar que algo no funciona bien y pensar que la enfermedad puede tener un origen emocional causado por algún tipo de sentimiento que no hemos exteriorizado, como ese sentimiento que se proyecta en el plano de lo físico. Por eso, órganos como el corazón o el intestino se relacionan con la alegría que los estimula. En cambio, la agitación o el exceso de excitabilidad, el estrés o la ansiedad pueden causar taquicardias, insomnio y falta de concentración. Las personas obsesivas y que se desbordan emocionalmente suelen tener un desequilibrio cardíaco y digestivo. Si vivimos con resentimiento, con rabia, con agresividad, con enojo, con indignación, con irritabilidad o con ira, nuestro hígado y la vesícula biliar son los que están sufriendo. Las personas muy activas que se preocupan en exceso, que reaccionan con agresividad e ira de manera desproporcionada a lo que está pasando, tendrán manifestaciones físicas relacionadas con problemas del hígado y la vesícula, que se pueden presentar en forma de malas digestiones de las grasas, dolor en el costado derecho, color amarillo en la piel y manchas oscuras en la cara e incluso problemas de visión. El temor, la falta de autoestima y la timidez están asociados a los riñones, las glándulas suprarrenales y a la vejiga. El miedo o la angustia pueden dar dolor lumbar e infección urinaria. Nuestra energía se ve reducida con una disminución del metabolismo y alteraciones de los procesos de la digestión cuando sentimos estas emociones. La tristeza, la melancolía y la aflicción pueden afectar al pulmón. Podemos sentir opresión en el pecho, dificultad para respirar, resfriados frecuentes, asma y problemas circulatorios, incluso hasta falta de apetito o mucha pereza, mucho cansancio. ¿Podemos reducir nuestro estrés? La gran pregunta, ¿no? Deberemos hacerlo reconectándonos con nosotros mismos, dejar un poco de lado el mundanal ruido y volver a nuestra esencia. Veamos cómo podemos hacerlo. Recuperar nuestros vínculos es muy importante. Pasar tiempo con nuestros seres queridos, nuestras parejas, nuestros padres, tomar algo con amigos, escuchar a nuestros familiares. Las relaciones íntimas y cercanas mejoran la presión arterial, reducen los niveles de estrés, de ansiedad y reducen la sintomatología depresiva. Y como este tipo de patologías propician enfermedades corporales
o disminuyen su recuperación, las buenas relaciones también contribuyen a prevenir o recuperarse del cáncer, entre otras afectaciones. Otro tip: vive el presente. El cerebro se agota y se estresa cuando tiene que estar pensando constantemente en qué debe hacer, qué no hizo, las obligaciones, las preocupaciones. ¿Qué hay que hacer? Hay que parar, respirar, conectar con el aquí y ahora que tenemos en nuestro entorno, con nuestra respiración, y no temer en postergar las cosas que no nos agradan. La vida tiene una duración definida. ¿De verdad limpiar la casa es más importante que jugar con los chicos o hacer planes con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? Hay que pensarlo bien. Hay que cuidar las emociones. Todas las emociones son adaptativas, hasta las que menos nos gustan. Pero una cosa es vivir estas emociones de forma pasajera y otra es quedarse anclado, enganchado en esas emociones. Se ha visto que las emociones como la ira, la tristeza, la ansiedad o el miedo, cuando se sostienen indefinidamente, producen alteraciones en nuestra salud como dolores de cabeza, enfermedades arteriales, trastornos digestivos y otras cosas más, como ya vimos anteriormente. No solo cambian nuestras respuestas fisiológicas dañando nuestro cuerpo, como puede ser la hipertensión, la elevación de la frecuencia cardíaca, sino que nos alejan de las conductas que son de salud, digamos, que son buenas para nosotros. Nos alejan de la buena alimentación, del deporte, de las relaciones sociales y de las emociones positivas o placenteras que aumentan el bienestar y sirven de protección ante la enfermedad. Otra cosa importante: cuidar la alimentación. Pero no en forma de dieta para bajar de peso, no, eso es una cuestión que tiene que ver con nutricionistas, sino como estilo de vida. Después, practicar deporte. El deporte libera endorfinas, por lo tanto, el hacer deporte libera endorfinas, por lo tanto nos da felicidad. Correr, nadar y sobre todo aquellos que conectan con su interior, como el yoga o el tai chi, pueden ser grandes opciones para volver a recuperar la paz interior y cuidar tanto la mente como el cuerpo. Esto ya lo vimos en videos anteriores, te invito a que los veas si no los viste, y si ya lo viste y no te acordás, lo veas nuevamente. También es importante vivir de acuerdo a nuestros principios. Vivir en base a lo que nos dicen otros o lo que dicta la sociedad genera estrés y tristeza, por lo tanto, enferma nuestro cuerpo. Tener valores, principios y vivir en torno a ellos, sintiendo que cada objetivo que das está de acuerdo a un fin, te hará sentir más valioso y sobre todo positivo frente a los problemas de la vida. Y algo muy importante: volver a la naturaleza. Si los estímulos producen estrés al cerebro, volver a la naturaleza, a su quietud, a su tranquilidad, nos provocan paz y relajación. La naturaleza es fuente de calma. Es importante aprovechar para contemplarla, para conectarnos con ella, para lo que se llama enraizarnos. Por ejemplo, hacer mindfulness o meditación o yoga en un lugar natural es doblemente efectivo. ¿Qué pasa si no encuentro mis emociones? Estoy sumamente bloqueada y no voy para atrás ni para adelante para las emociones. Vamos a ver qué podemos hacer. Para sentir físicamente una emoción y nombrarla es necesario bajar la velocidad. Para ello se recomienda una exploración corporal consciente. Por ejemplo, los sentimientos o el miedo pueden congelarse de manera que experimentemos entumecimiento en lugar de sensaciones. Esto está relacionado con algún trauma, y cuando empezamos a sanar, ese trauma se derrite y las sensaciones que estaban debajo salen a la superficie. Sintonizar con nuestro cuerpo y prestar atención donde sentimos sensaciones intensas es la mejor manera de localizar un sentimiento. En mi blog te voy a compartir unos dibujos, una infografía donde está marcado el detalle, pero vamos a ver algunos ejemplos. Algo muy importante es empezar a mover los pies y las manos suavemente y frotarlos contra una superficie, por ejemplo puede ser el mismo piso, para sentir las extremidades y luego conectarnos a cómo nos sentimos con eso. También buscar formas u objetos reconfortantes y tomarse un tiempo para observar la experiencia de mirarlos. ¿Cómo me hace sentir? Después, ¿qué sensaciones se desarrollan a medida que asimila el olor, la forma, el color y el sonido de lo que nos rodea? Orientarse con cuidado en la habitación y mirar todo como si lo estuviéramos viendo por primera vez. Prestar mucha atención.
y alejar la tensión de la incomodidad. También puede tocar con la mano de manera reconfortante el área en la que se siente la incomodidad o el dolor y sentir el calor de la mano. Eso ayuda mucho para conectarnos con nosotros mismos nuevamente. Ahora ya sabemos cuáles son las medidas que podemos y debemos tener en cuenta en lo relativo a nuestras emociones y para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, como te digo siempre, solamente queda poner manos a la obra. Si te gustan los temas que trabajamos en este video, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón que está aquí debajo. Y así te enterarás cuando suba un nuevo video. Y en la descripción te dejaré el link a mi blog, en donde encontrarás en cada artículo links de interés sobre el tema tratado. Que tengas una bendecida semana. Te mando un fuerte abrazo y nos encontraremos nuevamente en el próximo video.